esta historia no me pertenece, todos sus derechos reservados a sus respectivos autores. Les estaré dejando el link del autor y la historia en la descripción. Nota del autor: tuve esta idea recientemente, sinceramente, nunca estuve realmente contento con la historia real y quería algo diferente. Así que decidí ponerlo en palabras. Por muy buena que sea la trama de la serie, muchas cosas no tenían sentido. Uno de ellos es por qué a Naruto nunca se le habló de sus padres. Esto fue a pesar del hecho de que el propio Kakashi era el alumno de Minato y Jiraiya era su padrino y el hombre que entrenó a Minato. Que Naruto se enterara de su padre mientras luchaba contra Pain, y de su madre mientras luchaba contra los Ninetales fue demasiado exagerado. El tema principal de esta historia es si Danzo realmente había tomado un papel más activo en el entrenamiento de Naruto. Después de todo, dejarlo solo por uno no parece ser algo que un hombre así podría hacer. Quizás en la historia original se rindió una vez que sus primeros intentos fueron rechazados. Pero las cosas van a ser un poco diferentes. Academia. Día de selección del equipo. Naruto sonrió mientras miraba la forma atada de Sasuke a sus pies. Sonriendo, formó los sellos del jutsu de transformación y se convirtió en una copia exacta del idiota. Lo había hecho. Venció al bastardo y ahora todo lo que tenía que hacer era mostrarle a Sakura-chan lo increíble que era. Abrió la ventana y salió silenciosamente. Pronto estuvo en el suelo y corrió hacia donde sabía que Sakura generalmente almorzaba. Calles de Konoha. Algún tiempo después, Sakura resopló enojada mientras se abría camino desde la academia. Hoy no había sido un buen día al final. Había sido la más feliz de su vida cuando Iruka-sensei anunció que era la única kunoichi en todo el grado que había llegado a formar parte de un equipo con Sasuke. Toma ese Ino Pig. El verdadero amor lo conquista todo. Pero nada más que eso había salido de acuerdo con su plan después de eso. Sasuke había sido demasiado tímido para siquiera considerar almorzar con ella y se había escapado. Entonces su maestra había llegado a la reunión 4 horas más tarde de la hora programada solo para informarles que aún no eran realmente genin y que tendrían que pasar su propia prueba para que sean aceptados como ninja de la aldea. Ella había tratado de invitar a Sasuke a tomar un té por la noche o incluso a cenar, ya que ambos eran los mejores examinados de todo el grupo y estaba segura de que al menos él diría que sí, si no fuera por nada, para hablar sobre el examen y tal vez revisar algunas cosas de la academia para ayudarlos mañana. Ella pensó que casi había tenido éxito también hasta que el idiota de Naruto intervino y Sasuke desapareció de su vista. ¿Cómo odiaba a ese idiota? No podría tener una pista. Ella no estaba interesada en él en lo más mínimo. Estaba segura de que si el idiota no hubiera sido tan molesto, al menos podría haber logrado que Sasuke revisara el plan de estudios con ella mientras tomaban el té. Para colmo, no solo el idiota había tomado el primer beso de Sasuke. Más tarde se había disfrazado de Sasuke de todas las personas e intentó besarla. Una molestia. Su madre tenía razón, él era solo una maldita molestia. En ese momento, Sakura tomó una decisión de fracción de segundo que cambiaría el destino de las naciones elementales para las generaciones venideras. Después de todo, pensó, él siempre andaba bromeando con la gente en el pueblo, así que solo le daré una pequeña venganza por intentar engañarme. Ahora solo tenía que averiguar dónde vivía. Con Naruto. Noche, Naruto sorbió los restos del último tazón, solo el tercero por esta noche antes de pagar su cuenta en Ichiraku y moverse hacia su casa. Estaba tan feliz de estar en un equipo Sakura-chan, pero Iruka-sensei se había burlado de él al poner a Sasuke también. ¿Por qué Iruka-sensei no podía ver lo increíble que era un ninja? No necesitaba al idiota equipo Tebayo. Mientras caminaba, pensó en qué tipo de prueba Kakashi-sensei les haría mañana. Ya. No importa lo que les mostraría a todos, era el mejor Tebayo. Y luego golpearía al bastardo y Sakura-chan vería lo maravilloso que era y lo amaría. Finalmente llegó a su apartamento y abrió la puerta, solo para ser rociado con una pila de lo que parecía ser ramen a medio cocer cuando dio el primer paso hacia adentro. No.
Naruto abrió los ojos lentamente para ver que estaba cubierto de pies a cabeza con fideos y sopa, cayó de rodillas mientras miraba sus preciadas raciones para la semana. Pobre ramen, ahora todo lo que tenía era un poco de arroz en la despensa y no estaba seguro de si todavía estaba allí o no. Las ratas tendían a ser bastante desagradable de repente, la perspectiva de no desayunar parecía mucho mejor ahora que no podía desayunar aunque quisiera. Naruto solo esperaba que su sensei los llevara a una misión genial para rescatar a una princesa o capturar a algunos bandidos y le pagarían por ello. Realmente necesita dinero ahora. La taza de ramen no era barata. Además, mañana era el día de la renta, y solo tenía lo suficiente para cubrir la renta y una mañana corriendo por leche antes de que se le acabara por completo. Se quitó algunos fideos de la chaqueta, la sopa se deslizó por su cuerpo y ahora se filtraba incómodamente entre sus pies y las sandalias. Verdaderamente este no era su día. Golpear. ¿Quién podría ser en este momento? ¿Vino el viejo Hokage de visita? Naruto abrió la puerta, el rostro brusco en el pasillo pertenecía tristemente al propietario y no al amable anciano que había estado esperando. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó el propietario, su voz subrayaba la molestia por tener que hablar con esta cosa que el Hokage había puesto en su propiedad. Esa fue única vez que se arrepintió de haber aceptado administrar una propiedad en términos de arrendamiento shinobi. Se supone que debe mantener limpia la propiedad, dijo el propietario, así que limpia este desorden. Naruto frunció el ceño un poco, no necesitaba que le dijeran esto. Seguro que no guardó todo prolijamente, pero no mantuvo su casa sucia. También hoy es el día de la renta, así que hazlo rápido. Naruto le dio al hombre una mirada de sorpresa antes de mirar el calendario, hoy era el día de la renta. Sí, lo conseguiré, dijo Naruto, se trasladó a la cocina y puso su mano detrás del refrigerador. Ahora que lo pensaba, tal vez incluso la leche estaba fuera de su alcance una vez que pagó el alquiler hoy. Pronto su agarre se apoderó de su querido Gama-chan. Esto se siente un poco más liviano que ayer, pensó Naruto mientras abría el broche para encontrar que solo había un ryō y un trozo de papel adentro. Naruto abrió papel para encontrar un dibujo de una cara dándole una frambuesa. Entonces alguien irrumpió en su apartamento, desperdició todo su ramen y se fue con sus ahorros. Los hombros de Naruto cayeron, apenas tenía dinero después de pagar la cena, y sin sus ahorros no tenía suficiente para cubrir el alquiler. Esperaba que el propietario lo entendiera. Las esperanzas de Naruto se desvanecieron rápidamente cuando el propietario se negó a hacerle concesiones. Naruto había intentado argumentar que ahora que era un ninja podía ir a misiones y pagaría el alquiler la próxima semana. Y que la única razón por la que no tenía dinero era porque alguien había entrado y tomado todos sus ahorros. Pero el propietario no quiso nada. Por primera vez en años, Satoshi Kijiro vio esperanza al final del túnel, finalmente podría sacar la cosa de su propiedad. Nadie podía cuestionarlo por echar a un inquilino que no podía pagar el alquiler y, por lo tanto, no tenía miedo de la Hokage. También intervino para defender al chico. Realmente debería agradecerle a la chica de cabello rosado que vio entrar al apartamento antes, puede que ella no supiera sobre el estado de la cosa considerando lo joven era, pero sin saberlo, había resuelto un problema que lo había atormentado durante años. Se aseguraría de que no se informara a la policía de ningún robo, podía hacer mucho por ella. Así que media hora después, Naruto se encontró en la calle, todavía cubierto de sopa y mirando por la ventana de lo que solía ser su casa. A mitad de camino de Konoha, un genin de cabello rosado contó el ryō en su mano. La idiota se lo merecía por arruinarle el día, el dinero no era mucho pero probablemente sería suficiente para cubrir un vestido nuevo. Ahora que lo pensaba, Sasuke-kun siempre vestía de azul, así que tal vez le gustaba ese color. Naruto caminó por el pueblo mientras veía apagarse las luces de diferentes casas, se sentía realmente asqueroso por toda la sopa seca en su ropa y realmente tenía ganas de tomar una ducha y dormir en su cama. Lástima que ninguno de ellos fuera una posibilidad en este momento.
El propietario ni siquiera le había dado tiempo suficiente para tomar sus cosas y le dijo que se fuera de inmediato. Así que actualmente estaba sucio, no tenía ropa ni suministros y estaba en la calle. Pensó en ir a pedirle un préstamo al anciano Hokage, pero era demasiado tarde, probablemente estaría dormido. En momentos como estos, Naruto realmente dudaba de sí mismo. En el pasado, se había preguntado a sí mismo el razonamiento de tal comportamiento por parte de otras personas, solo para recibir respuestas vagas del Hokage. Eso había sido hasta que sucedió Mizuki y Naruto supo por qué todos en la aldea parecían tratarlo como basura. Por una vez, Naruto se sintió enojado mientras miraba el monumento del Hokage y miraba el rostro del cuarto Hokage. Él fue la razón por la que todo lo malo le pasó a Naruto. Él fue quien selló al zorro dentro de su estómago y lo condenó a esta vida. Si no existiera y Naruto habría sido mucho más feliz. Pero entonces, de repente, algo le devolvió el golpe, el oscuro rastro de pensamientos desapareció y Naruto volvió a su estado normal. Sacudiendo la cabeza, Naruto aclaró su mente. El cuarto había cumplido con su deber como Hokage, había salvado la aldea y la había pagado con su vida. Era un héroe para todos en la aldea, incluido Naruto. Pero por un lado, Naruto se preguntó por qué el cuarto lo eligió a él. ¿Fue fácil elegir un huérfano sin nombre? ¿Sus padres se opusieron cuando se lo llevaron o lo entregaron cuarto para proteger la aldea? ¿Eran ninjas? ¿Lo amaban ellos? ¿Y seguían vivos? Innumerables rondas de interrogatorios con el Hokage no habían dado ningún resultado, solo le dijeron que eran grandes ninjas que perecieron luchando contra los 9 pero nunca le dieron un nombre. Incluso se decía que su apellido Uzumaki se le había dado en honor a algún antiguo aliado de la aldea. Naruto continuó reflexionando sobre las preguntas hasta que estuvo fuera de la zona residencial principal de la aldea. Lentamente empezó a darse cuenta de que necesitaba dormir pronto o llegaría tarde a su examen de mañana. Considerando el hecho de que ya era tarde, Naruto decidió simplemente dormir en el campo de entrenamiento, secó la chaqueta en un arroyo cercano y luego se dejó caer debajo de un árbol y se quedó dormido. La mañana siguiente, Sasuke murmuró algunas maldiciones en voz baja mientras se dirigía al campo de entrenamiento. No era que Sasuke no fuera un madrugador, se despertaba temprano todos los días para su entrenamiento, pero la hora de reportarse a las 5 am de la mañana era todavía demasiado temprano para él. Llegó al campo de entrenamiento unos buenos 10 minutos antes del tiempo asignado para encontrar al Toge roncando contra el tronco de un árbol, con su ridícula chaqueta naranja colgada de una rama cercana. ¿Qué clase de idiota duerme antes de una prueba?, pensó Sasuke. Tenía la intención de despertar a Naruto ya que tenían poco tiempo antes de que apareciera Kakashi, pero se encogió de hombros. Si el Toge dormía durante la prueba y fallaba, solo sería culpa suya. Además, perder el peso muerto solo sería beneficioso a largo plazo. Muy pronto Sakura caminó hacia ellos con los ojos entrecerrados, por una vez nos movió al lado de Sasuke y lo saludó y en su lugar optó por sentarse junto a un árbol y con su amor platónico. Parecía carecer de su energía habitual y actualmente estaba mirando a la rubia que roncaba pacíficamente junto a ellos. No voy a despertarlo, pensó, trató de mantenerse despierta, pero nunca había sido una persona mañanera y pronto el sueño la reclamó. Idiotas, fue todo lo que pensó Sasuke, supongo que seré el único que pase hoy. Campo de entrenamiento. 9:45 am, Sasuke, por su parte, estaba hirviendo de rabia, había estado esperando a Kakashi desde las 5 am, y a diferencia de sus compañeros de equipo, no se había dado el lujo de tomar una siesta. Sakura se había despertado hace una hora, avergonzada de haberse quedado dormida frente a Sasuke. Ella había intentado saludarlo y hablar sobre la prueba, pero sus esfuerzos habían sido rechazados como de costumbre. Naruto, por su parte, se había despertado hace unos 10 minutos y actualmente se estaba lavando la cara en un arroyo cercano. Finalmente, 5 horas después de la hora designada, su maestro decidió presentarse y les informó sobre la prueba de campana. Campo de entrenamiento. Tarde, Naruto luchó contra sus ataduras, esto realmente no era divertido.
Para nada. Al final, había sido atado a un muñón y tenía que ser alimentado por Sasuke. De todas las personas, habían logrado pasar la prueba al final, pero sus compañeros de equipo maestro convenientemente se habían olvidado de que estaba atado a un poste cuando lo habían hecho. Se enteró del resultado. El proceso de liberarse de las ataduras había sido largo y doloroso, pero al final de alguna manera se las había arreglado para liberarse. Cortando las cuerdas restantes, instintivamente comenzó a moverse hacia Ichiraku antes de darse cuenta de que el poco dinero que tenía no sería suficiente para ni siquiera un tazón de miso. No podía usar su ración de emergencia porque su apartamento ya no era suyo. El estómago de Naruto gruñó. Hoy apesta, pensó Naruto. No tenía comida y tenía poca idea de dónde podía conseguirla. Claro, el viejo Teuchi lo alimentaría gratis, pero Naruto estaba decidido a no cargar al chico más de lo que ya lo había hecho desde su niñez. Además, ahora era un ninja, tenía que aprender a soportar como decía Iruka-sensei. Una gota de lluvia cayó sobre su mejilla sacándolo de sus pensamientos. Está bien, hoy realmente apesta, pensó Naruto mientras comenzaba a correr. Realmente no podía ir a su antiguo apartamento y era muy poco probable que alguien le permitiera refugiarse debajo de un cobertizo. Naruto pensó en ir a Iruka-sensei, seguramente su antiguo maestro podría dejarlo dormir por una noche antes de que pudiera ir a una misión y recibir un pago. Pero desafortunadamente Naruto no tenía idea de dónde vivía su instructor de la academia. Lo mismo sucedía con sus compañeros de equipo y la mayoría de sus compañeros de clase todavía podría ir allí, pensó Naruto. Estaba un poco inseguro, pero el empeoramiento del clima tomó la decisión por él. Solo tenía la ropa que estaba usando actualmente y si se empapaban, no tendría nada que usar. El allí en los pensamientos de Naruto era un edificio abandonado en un recinto cerrado que Naruto había usado para esconderse hace unos años. Había sido su lugar al que acudir para almacenar suministros de broma y esconderse cuando se sentía particularmente deprimido. Era una casa de 2 pisos bastante estándar pero antigua en un complejo en las afueras del pueblo. El complejo tenía una casa mucho más grande al otro lado que era propiedad de una anciana que a veces se quedaba en el pueblo. En realidad, nadie se acercó nunca a ese edificio abandonado y había sido una escapada perfecta para el chico antes de que el Hokage le diera su apartamento. Naruto corrió lo más rápido que pudo y llegó al complejo, recordando de sus visitas nocturnas anteriores que movió una gran roca cerca de la pared y se alegró de descubrir el túnel que había construido hace años todavía estaba casi intacto. Se arrastró a través, haciendo una mueca ya que originalmente no lo había cavado con su tamaño actual en mente, pero finalmente lo logró. Una vez dentro, sacó un trapo que había encontrado cerca del campo de entrenamiento sobre su cuerpo y saltó al dosel antes de apresurarse hacia su destino. Una vez fuera del edificio, Naruto se arrastró hasta el primer piso y alcanzó una ventana, su punto de entrada habitual en los días anteriores y presionó en un lugar donde que la madera había sido tierna. Hacer clic misión exitosa, sonrió Naruto mientras deslizaba la ventana para abrirla y silenciosamente se dirigía al interior cerrando la ventana detrás de él. El lugar era tal como lo recordaba de hace unos años, frío, oscuro y polvoriento. Pero cualquier cosa le ganaba a empaparse bajo la lluvia, así que lo aceptaba. Bajando las escaleras, Naruto se dirigió a la cocina, abrió un gabinete y levantó lentamente la parte inferior para revelar su caja fuerte como había estado. Estaba complacido al ver que casi todo lo que escondía aquí todavía estaba intacto, la capa fresca que una vez había arrebatado de la oficina del Hokage, algunas herramientas para hacer broma, juego de kunai y shuriken contundentes, algo de alambre ninja y muchas otras cosas. Pero lo más importante es que contenía algo que Naruto había conservado como tesoro durante su juventud. Un tarro de miel. Naruto recordó claramente, una vez se había deslizado a una panadería, el tipo del mostrador no lo conocía, así que había podido comprar una tostada de miel ese día. A Naruto le había encantado y lo compraba todos los días hasta que una anciana malvada reemplazó al chico y lo expulsaron de la tienda.
Comprar miel por sí solo había sido ridículamente caro, al menos para él, por lo que había tomado una ruta más indirecta y arriesgada. Había escuchado a un niño en clase hablar sobre cómo su padre criaba para obtener miel y lo maravilloso que era conseguirlas tú mismo. Naruto, por su parte, había entendido que solo necesitaba asaltar una colmena y conseguiría miel. Así que con un kunai en la mano había apuñalado el primer panal que encontró. Por desgracia, nadie le contó lo mucho que picaban las abejas. Al final del día, Naruto logró obtener lo suficiente para llenar un frasco pequeño y había conservado el dulce para una ocasión especial. Bueno, hoy se convirtió en un genin, así que eso contaba como algo especial. Además, Iruka-sensei dijo que la miel nunca se echaba a perder, por lo que probablemente podía comerla. Naruto abrió el frasco, puso su dedo índice dentro y saboreó su primera comida del día. Por los dioses, esto era como el ramen de los dulces. Naruto vació el frasco rápidamente, era bastante pequeño pero se sentía mucho mejor ahora que al menos había comido algo. Lamiendo los últimos restos, Naruto dejó el frasco. La lluvia afuera todavía era fuerte y decidió que pasaría la noche aquí. Con eso Naruto dando vueltas, estaba muy oscuro en el pasillo ya que no había ventanas, y Naruto ni siquiera podía encender una vela porque alguien podría venir a comprobarlo. Afortunadamente, siempre había podido ver un poco mejor que otros en la oscuridad y llegó al almacén debajo de las escaleras. Esperaba que al menos encontrara una almohada o una manta polvorienta, hacía bastante frío y dormir sobre su mano la dejaba realmente adormecida por la mañana. Con esos pensamientos, Naruto tocó la manija y la giró. De repente, el suelo bajo sus pies desapareció y su cuerpo estaba en caída libre. Subterráneo. Rotache-ku, Danzo Shimura había tenido un día normal, en lo que a él respectaba. Tuvo una reunión con el Hokage con respecto a las nuevas selecciones del equipo Genin, sus sugerencias para alterar los equipos actuales fueron consideradas y luego descartadas sumariamente. Eso no fue ninguna sorpresa. Después de la reunión, había recibido información algunos de sus contactos en la capital del fuego de que el clan Umeushi había estado tratando de revivir la aldea del árbol oculto en el área norte del país del fuego y había enviado un equipo de 4 miembros de ROT para localizar y asesinar el actual jefe del clan. Su hermano sería incriminado por el asesinato, y sin alguien que encabezara la organización, el movimiento fracasaría. Tal como estaba ahora, Danzo había estado inspeccionando una red de túneles bajo el compuesto del clan Kuroki, un clan comercial que originalmente había residido cerca del área donde se había fundado la aldea. Los Shodaime les habían ofrecido una gran extensión de tierra dentro de las murallas y habían construido su complejo en la aldea. Estos túneles habían sido excavados por ellos hacia el final de la primera gran guerra Shinobi para almacenar provisiones de su comercio en tiempos de crisis. Un comercio que ahora controlaba Danzo. Tal como estaban las cosas, la mayoría de los del linaje Kuroki habían abandonado la aldea a lo largo de los años, prefiriendo establecerse en la enorme ciudad portuaria de Genkai al sur o en la capital del fuego, donde los comerciantes eran más apreciados. El único miembro restante con el reclamo de estas tierras era una anciana que a menudo alternaba entre vivir en Konoha y Genkai, y pronto se trasladaría permanentemente a Genkai dejando esta tierra al cuidado de Fushiki, también conocida como Agente 25 de la 4TA. Pelotón de Root. El complejo en sí mismo era vasto, cubierto de espesa vegetación y cerca de las afueras de la aldea, lejos de las áreas residenciales shinobi más nobles y los complejos de los clanes y, por lo tanto, mal patrullado, lo que lo convertía en el lugar perfecto para llevar a cabo sus operaciones. Danzo estaba planeando su operación cuando uno de sus agentes se le acercó y le indicó que había surgido algo urgente. Al parecer alguien había utilizado una de las entradas secretas al subterráneo sin autorización previa y por lo tanto se concluyó que era obra de un intruso. El equipo más cercano había invadido la entrada y el intruso había sido atrapado. No fue sorprendente, pero lo que realmente llamó la atención de Danzo fue la identidad del intruso. Era el Jinchuriki del zorro de 9 colas, el mismo Uzumaki Naruto, quien accidentalmente había accedido a la entrada norte al subterráneo.
Aparentemente, el Jinchuriki pudo usar su chakra para pegarse a las paredes y había tenido una caída libre de más de 30 metros que le rompió la pierna derecha, le partió los huesos del brazo derecho y también le rompió algunas costillas. Los operativos lo habían dejado inconsciente y actualmente estaba vendado y atado a una cama con un goteo intravenoso. Informe, habló Danzo haciendo un gesto a su médico. El nombre del paciente es Uzumaki Naruto, respondió el médico robóticamente, la pierna derecha está dañada en gran medida, los huesos rotos en varias ubicaciones, hombro derecho dislocado por el impacto y múltiples fracturas capilares en todo el cuerpo, 4 de sus costillas se han roto. Y uno había logrado perforar su pulmón derecho. El sangrado se detuvo y el paciente se está recuperando a un ritmo excepcional. Actualmente estamos en el proceso de inyectar glucosa en su torrente sanguíneo ya que la demanda de calorías para la regeneración ha provocado que sus niveles de azúcar en la sangre colapsen. Debería recuperar el conocimiento en unas 6, 8 horas. Danzo asintió con la cabeza antes de volver su atención al Jinchuriki. La situación con su nueva base de repente se había vuelto mucho más complicada. Generalmente, con un intruso sería incapacitado, interrogado y asesinado antes de que su cuerpo fuera destruido. Desafortunadamente, Uzumaki Naruto era una figura demasiado importante en la aldea como para desaparecer de la noche a la mañana. Tal incidente conduciría a un caos total, y lo último que Danzo necesitaba era más gente husmeando cerca de su negocio. Eso fue sin tener en cuenta el hecho de que perder a Jinchuriki debilitaría la aldea. La segunda opción fue que arreglarían el Jinchuriki y lo someterían a un genjutsu para que creyera que todo lo que tenía parecía ser un sueño. Sus subordinados sellarían el punto de entrada utilizado por Uzumaki, quien se despertaría de donde había desaparecido sin ningún recuerdo de la base. La opción era viable y podría implementarse de inmediato, pero la mente de Danzo estaba evocando una tercera posibilidad. Uno por el cual podría obtener lo que había estado deseando durante muchos años. Danzo había solicitado desde el sellado que el Jinchuriki, niño, fuera criado por separado y en completo secreto. Con la instrucción y el entrenamiento adecuados, la ayuda del demonio dentro de él y la sangre del shinobi más fuerte del continente fluyendo por sus venas, el niño podría muy bien haber sido la mayor fuerza de la aldea en cualquier batalla. Hiruzen se había negado a ver la lógica en sus palabras y había revelado la identidad de los Jinchuriki a las masas. Un error que intentó rectificar mediante la promulgación de una ley de secreto. Un gesto aparentemente inútil, ya que casi todos los adultos funcionales que habían estado residiendo en el pueblo hace 12 años lo sabían. Danzo había argumentado extensamente que había una razón por la cual el estado de Mito-sama y Kusino Uzumaki como contenedores eran secretos clasificados, pero nuevamente Hiruzen había sido un tonto idealista y había seguido adelante con la implementación ilógica del deseo de un hombre muerto. Danzo había dejado de pedir que el niño fuera entrenado durante unos años, había visto desde lejos cómo el potencial para el arma más fuerte había sido reemplazado por un idiota torpe que profanaba la propiedad de la aldea para su diversión. En su lugar, había tratado de concentrarse en poner en forma su viejo cuerpo, la investigación de Orochimaru sobre las células de Shodaime había logrado crear una prótesis de brazo para él. Pero aún no era estable y su tiempo de reacción y su fuerza estaban muy lejos de lo que había sido en su mejor momento. Desde entonces, había tratado de profundizar en la utilización de las habilidades prohibidas del Sharingan, algo que había estado reflexionando desde hacía unas semanas, pero que aún no había implementado. Su interés en Jinchuriki se había despertado hace una semana cuando recibió informes sobre el incidente con Mizuki, una indicación de que Orochimaru ya no estaba cumpliendo su parte del trato al mantenerse alejado de los asuntos de la aldea. Aparentemente, el chico había logrado derrotar a un Chunin entrenado por sí mismo, y podía utilizar los clones de una manera nunca antes conocida. Pero Danzo había arrojado el informe después de leerlo, Ataque Kakashi estaba demasiado cerca del Hokage para intentar acercarse al Jinchuriki sin levantar sospechas. Pero de repente el Jinchuriki había aterrizado directamente en su base.
Atake estaba haciendo un trabajo bastante pésimo como maestro para el hijo de su propio sensei y había dejado que el chico deambulara por distritos de clanes casi abandonados, y Danzo no iba a dejar pasar esta oportunidad a toda costa. Por lo que sabía, el Jinchuriki estaba hambriento de reconocimiento por parte de la población de la aldea y, por lo tanto, adoptó una personalidad alegre y una personalidad ruidosa que logró al menos producir molestia en quienes lo rodeaban. Si bien Danzo estaba seguro de que la promesa de una técnica llamativa sería más que suficiente para comprar una lealtad fugaz del niño, quedó claro después del incidente de Mizuki que el niño sabía muy poco sobre sí mismo y probablemente estaría dispuesto a ir a cualquier alcance a esa información. Información que poseía Danzo. La única pregunta era cuánto ya se le había revelado al niño recientemente. Las conversaciones que el niño tuvo con Hiruzen después del incidente con Mizuki estaban envueltas en un velo de secreto y Danzo no tenía idea de cuánta información le había sido revelada al niño. ¿Sabía de su linaje? ¿Del clan de su madre? ¿De cómo su estado como Jinchuriki se había transmitido por la línea del clan Uzumaki? Lo único que se podía saber era una investigación de pesca, que podía ejecutarse haciéndole preguntas al chico. Antes había sido casi imposible, pero ahora Danzo lo tenía exactamente donde quería. Avísame inmediatamente una vez que se despierte. Danzo luego tomó su decisión. Si nadie había comenzado a buscar al niño hasta ahora, entonces estaba bien hasta la próxima reunión con su equipo. Lo que significaba que Danzo tendría al menos 2 horas de tiempo para sondear al niño, incluso asumiendo que el niño tardó 8 horas en despertar. Danzo usaría este tiempo para planificar cómo podría utilizar la información que poseía para obtener la lealtad del chico. Llama a Fu a la base, ordenó Danzo. En caso de que el niño se volviera inestable y atacara, Danzo haría borrar sus recuerdos de la base y lo dejaría en el hospital. Nadie más sabio incluso en ese escenario. Algún tiempo después. Con Naruto, Naruto se despertó cuando se vio a sí mismo rodeado de agua, se levantó lentamente para ver que había varias tuberías corriendo alrededor del área y parecía haber agua hasta los tobillos por todas partes. Estaba oscuro pero realmente no se sentía frío. Genial, pensó Naruto, ¿me caí en una alcantarilla o algo así? Naruto miró hacia arriba pero no había ningún agujero a la vista, lo que significa que ya no estaba debajo de su base secreta anterior y probablemente había flotado en algún lugar con el agua. Al menos no me ahogué, pensó Naruto mientras caminaba. Estaba bastante oscuro aquí pero aún podía ver un poco más adelante. Ven aquí, le llamó una voz. ¿Había alguien aquí abajo? Estupendo. Quizás podrían decirle cómo salir de esto. Hey. Soy Naruto Uzumaki, futuro Hokage Tebayo. Naruto habló y corrió hacia el lugar de donde provenía la voz. Tener a alguien aquí con él fue un gran estímulo para su estado de ánimo. Aquí, gritó la voz de nuevo, ven un poco más lejos. Naruto corrió hasta que se encontró con lo que parecían ser varas de hierro corriendo hacia la oscuridad del techo. De mala gana pasó a través de ellas cuando la voz lo llamó. Estremecimiento tomó todas sus fuerzas y un poco de suerte para que Naruto esquivara el movimiento de una enorme garra que seguramente lo habría matado. La fuerza de su salto lo llevó más allá de los barrotes de nuevo cuando dos ojos enormes se abrieron en la oscuridad más allá de los barrotes. Así que mi carcelero finalmente viene de visita. Una enorme mandíbula se abrió para revelar dientes afilados, la oscuridad se desvaneció lentamente para revelar a un zorro gigante, 9 colas agitándose detrás de él. Aunque eres solo un enano, una pena que no fue capaz de matarte. Tú. Naruto gritó, eres el zorro de 9 colas. Parece que al menos tienes cerebro, sonrió el zorro. ¿Qué tal si regresas aquí y terminamos lo que acabábamos de empezar? Naruto se tambaleó un poco hacia atrás. Pocas veces había sentido este tipo de miedo. Una vez fue hace años cuando un borracho lo atacó con una botella rota, y hace una semana cuando Mizuki le arrojó ese enorme shuriken. Lentamente, su respiración se estabilizó y su miedo fue reemplazado por ira. Este maldito zorro era la razón de todos sus problemas. Sin él todavía tendría padres y nadie lo ignoraría ni lo odiaría como lo hacían ahora. ¿Dónde diablos estoy?
Naruto medio preguntó mientras buscaba una pista. Mizuki dijo que el zorro estaba sellado dentro de su estómago, así que ¿por qué demonios estaban en una alcantarilla de todos los lugares? Este es tu paisaje mental, dijo el Kyuubi, qué apropiado que se manifieste como una cloaca, dice mucho sobre un ser patético como tú. ¿De qué demonios estás hablando? Naruto gritó, estaban en su mente. Y era una alcantarilla. ¡Qué asco! El pequeño truco que hiciste casi nos mata, dijo el Kyuubi, la única razón por la que estás sobreviviendo ahora es mi chakra. Sin él ya estarías muerto, agradece este regalo de la vida. El chakra rojo flotó a través del agua desde el interior de la jaula, se arremolinaba alrededor de Naruto antes de rodearlo por completo. Ahora vete, dijo el Kyuubi, no tengo necesidad de hablar con runs como tú. El chakra rojo de repente pareció ceder sobre sí mismo y ahogó a Naruto, quien gritó de pánico. Base raíz, Naruto se levantó sobresaltado y descubrió que ya no estaba en una alcantarilla, sino que era un techo blanco y solo una vez el lugar que conocía que tenía techos blancos. Al mirar a su alrededor, Naruto podría decir que estaba en un hospital. Trató de mover los brazos, pero tanto los brazos como los pies estaban atados. Solo podía ver con el ojo izquierdo, ya que su ojo derecho parecía haber sido vendado, al igual que sus brazos y una gran parte de su cuerpo. ¿Me caí en un pozo viejo o algo así? Naruto recordó claramente que Iruka-sensei había dicho algo sobre cuántos clanes cavaban pozos debajo de sus casas para almacenar suministros en momentos de necesidad y, a menudo, también para esconderse. Finalmente, para calmarse, Naruto recordó lo que había sucedido, acababa de girar la manija del almacén y luego de repente cayó por un túnel oscuro y aterrizó con fuerza sobre su pierna. El último recuerdo que tenía era de un tipo enmascarado como el Anbu corriendo hacia él antes de desmayarse. Genial, un día de ser ninja y estoy en el hospital. Naruto refunfuñó mentalmente cuando vio a un chico de pelo largo entrar en la habitación. ¿Estás despierto? Está bien, a juzgar por la voz, era una dama y no un hombre como pensaba. Naruto intentó asentir pero le dolía el cuello. No te muevas, dijo la señora, tienes varios huesos rotos y fracturas de la línea del cabello, moverte solo te causará dolor hasta que se curen. Naruto simplemente parpadeó. Luego, la mujer se acercó a la puerta y apretó un botón. Uzumaki-san ha recuperado la conciencia, dijo, informe a Danzo-sama de inmediato. ¿Danzo-sama? ¿Era el nuevo médico? Unos momentos después, un anciano curtido se deslizó en la habitación, la mitad de su rostro estaba cubierto de vendajes y caminaba con un bastón. La dama se inclinó al hombre antes de que se acercara a Naruto y se sentara en una silla. Uzumaki-san, dijo Danzo, mi nombre es Shimura Danzo. Naruto se sintió un poco asustado, este hombre tenía ojos realmente impasible. Es un placer conocerte, aunque creo que no me conoces. Naruto trató de hablar, pero estos chicos también le habían vendado la boca. Impasiblemente, Danzo hizo un gesto, y la dama se acercó a él y le cortó las vendas de una manera que le permitió hablar. No señor, contrariamente a lo que todos pensaban que Naruto no era realmente grosero, era solo que actuar cortésmente había hecho que la gente simplemente lo ignore menos cuando hablaba en voz alta, la gente reconocía que existía, aunque solo fuera transmitiendo molestia. Pero ahora mismo Naruto sabía que tenía que ser educado, algo en este anciano lisiado tenía campanas de alarma sonando en su mente. El propio Danzo se había sorprendido, medio había esperado que el chico gritara que lo dejaran salir del hospital. Pero ahora parecía más abatido. Quizás el idiota payaso era una persona creada. Danzo miró al rubio intrigado por su recuperación, movió algunos de los vendajes para ver que una gran parte de la cara había sido curada sin dejar cicatrices. El goteo intravenoso aparentemente le había proporcionado al cuerpo del niño suficientes calorías para aumentar sus habilidades curativas ya inhumanas. Verdaderamente maravilloso, dijo Danzo, sopesando sus palabras con cautela, curas incluso más rápido de lo que solía hacerlo tu madre. ¿Qué? Fin.